Pues una vez hemos hecho esto, pulsamos en próximo, ¿vale? Y esto nos llevará a la pantalla siguiente, a la pantalla en la que habíamos estado trabajando antes, ¿vale? Aquí en contenidos excluidos, como os decía antes, podemos poner editar y ahora busco una lista que se llama no interés lanzamiento y esta lista la pongo aquí y excluyo a esas 4 personas que no están interesadas en el lanzamiento, ¿vale? Entonces, llegaría a esta gente, pero no llegaría a esta gente de aquí. Bien, entonces, vamos ahora al apartado de... ya hemos visto el diseño, ¿vale? Podríamos enviar otro mensaje de prueba desde aquí, al correo que nosotros quisiéramos del desplegable que tenemos aquí, y ahora vamos al apartado del tracking. Fijaos, hay 3 cosas que podéis hacer. Podéis hacer seguimiento de los clics, que esto es lo que os va a dar los informes de GetResponse, y esto es lo más importante que podéis hacer. Podéis hacer seguimiento de e-commerce si tenéis la versión de e-commerce, y este seguimiento es interesante para los que tengáis e-commerce integrado con GetResponse porque sabréis qué hacen vuestros contactos, vuestros suscriptores, después de hacer clic en vuestro enlace, ¿vale? Porque tenéis el tracking de e-commerce, como veremos, lo tenéis integrado en vuestra página y veréis dónde van concretamente esos suscriptores y desde ahí armar automatizaciones, ¿vale? Pero esto lo veremos también en e-commerce. Y aquí también podríais integrarlo con Google Analytics. Nosotros normalmente no lo tenemos integrado porque con los informes de seguimiento de clics de momento tenemos suficiente y sobre todo, y esa fue la razón principal por la que no lo hicimos, porque al trabajar con enlaces de afiliación, esta integración nos daba problemas hace tiempo. Hace mucho que no lo probamos porque, ya digo, no lo utilizamos, hacemos el seguimiento, como es algo interno, lo hacemos solamente dentro de GetResponse. No queremos rastrear estos links en Google Analytics, pero la razón por la que empezamos no haciéndolo fue por eso. No sé si ahora ya habrán mejorado este aspecto para los enlaces de afiliado. Una cosa buena que tiene GetResponse, a diferencia de otras herramientas, es que permite enviar enlaces de afiliado, ¿vale? Pero aquí se producía un problema y nos enviaba una URL un poco rara. Bien, otra cosa que podéis hacer es la de compartirlo en vuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido porque esto es un email privado, no quiero compartirlo con mis redes sociales porque lo que quiero es que la gente esté suscrita a mi cuenta, ¿vale? A mi email. Es otra forma, entonces si no, no estaría haciendo nada exclusivo, pero a lo mejor para otros nichos, como decía antes de viajes o otro tipo de nichos, pues os interesa compartir esa misma newsletter porque en realidad estáis publicitando imágenes y mostrando imágenes que son bonitas y que llaman la atención de vuestro público en redes sociales. Depende de la estrategia que sigáis, no hay una verdad absoluta nunca, pero depende de la estrategia que sigáis, podéis hacer una cosa u otra. Y aquí viene otro de los aspectos que más me gustan de GetResponse. Podéis enviar el mensaje inmediatamente, de modo que se enviará, lo que hará será cuando enviáis el mensaje es que os pone aquí 60 segundos y durante esos 60 segundos podéis parar el envío del mensaje. Esto viene bien a veces porque cuando enviáis el mensaje decís, me he olvidado de añadir un enlace de no sé qué, pum, pues lo paráis, lo canceláis, ese mensaje queda en borradores y lo podéis volver a utilizar para el mismo correo y volverlo a enviar, ¿vale? Esto si enviáis inmediatamente. Pero podéis hacer otra cosa, podéis programar este mensaje para más tarde. Bien, pero ¿cómo lo podéis hacer? Lo podéis hacer de 3 maneras. O bien, escogéis la hora específica en la que queréis que se envíe de vuestra zona horaria, y ahora os explicaré por qué tenemos Perú. Podéis enviarlo en lo que se llama time travel, ¿vale? Que sería el momento en el que el usuario, o sea, imaginaos, si aquí es la 1:18, ¿vale? De la 1:18 de Perú, se enviaría a la 1:18 de cada uno de los usuarios que tenéis en vuestra lista. Teníamos 16, fijaos que de estos tenemos 2 en esta franja horaria, otro en esta franja, en esta franja, en esta franja y estos de aquí en una franja distinta. Fijaos que aquí esta franja horaria todavía no ha pasado, por eso está de un color amarillo y aquí cuando ya ha pasado la franja horaria está de un color azul. Si yo ahora programara para más tarde y luego pulsara programación, lo que sucedería es que a esto se les enviaría inmediatamente y a esto se les enviaría a la 1:18 de su zona horaria. ¿De acuerdo? Nosotros esta es la opción que más utilizamos porque queremos programar para que la gente reciba el email a la hora que nosotros queremos de su zona horaria. Yo no quiero enviar un email a las 8 de la mañana de España, por ejemplo, por decir algo, y que en Perú llegue a las 2 de la madrugada. No tiene ningún sentido para mí porque sé que la gente en Perú estará durmiendo. Por eso Time Travel, que creo que es una opción, si no recuerdo mal, que viene a partir del Marketing Automation, es tan interesante porque podéis programar los mensajes a la hora del suscriptor, a la hora que vosotros queréis, pero que no sea una hora intempestiva para el suscriptor, ¿vale? No es solamente programarlo, sino que es programarlo en su horario, a las 10 de su mañana, a las 11 de su mañana o a la hora que queráis de su mañana o de su tarde. Y finalmente, GetResponse tiene una opción que lo llaman Perfect Timing. Perfect Timing todavía es más interesante, pero para campañas, digamos que no sean urgentes, ¿vale? Perfect Timing significa
que podéis enviar el email a la hora en la que es más probable que el suscriptor abra vuestro correo. ¿Qué significa esto? GetResponse tiene una base de datos de millones y millones y millones de usuarios, enorme, ¿vale? Enorme. No solamente nuestra base de datos de usuarios, sino la base de datos de todos los demás que utilizan GetResponse. Por tanto, hay muchos usuarios que están en nuestra lista, están en la lista de otros marketers del sector, están en muchas listas, ¿vale? Un mismo usuario que también están utilizando GetResponse. GetResponse lo que hace es que observa a qué hora ese email, esa dirección de email, ese usuario suele abrir los mensajes con mayor probabilidad y le envía el mensaje justo a esa hora. Si es alguien que abre los mensajes después de trabajar a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Terminan de trabajar, están en el autobús o en el tren y abren los mensajes, pues le enviará el email a esa hora porque será el primer email que vea. Eso es muy interesante si no tenéis prisa, ¿vale? Porque ¿qué sucede? Que si yo programo una campaña para las 13:18 de Perú, pero resulta que a una persona de España ya le han pasado las 13:18 y a lo mejor su horario ideal son las 10 de la mañana, pues no le enviará el mensaje hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Por eso tened cuidado con el Perfect Timing, no tengáis urgencia cuando vayáis a enviar un mensaje con Perfect Timing, pero que sepáis que tenéis mayores probabilidades de recibir, de que los usuarios reciban ese mensaje. ¿Pero por qué tenemos Perú en nuestra cuenta? Esto es algo que tenemos no solamente aquí, sino lo tenemos en nuestra cuenta de GetResponse. Si yo voy aquí a mi perfil, ¿vale? Y voy a administrar cuenta, y esto os lo explico porque creo que os puede resultar útil a muchos de los que estéis en una situación parecida. Si me voy a dirección y hora, fijaos que tengo puesto, aunque tengo España como país, dirección y hora, tengo zona horaria, tengo Perú. ¿Vale? Es aquí donde modifico la zona horaria de mis mensajes. Es en este punto donde lo modificamos. ¿Por qué? Porque antes GetResponse lo que hacía era que sí te permitía enviar, o sea, cuando tú programabas un mensaje a tu hora, si por ejemplo teníamos zona horaria España, pues programábamos un mensaje a las 10 de la mañana, pero a lo mejor eran las 5 en España. Ese mensaje se enviaba automáticamente a España inmediatamente, ¿vale? Pero ahora no sucede. Ahora, si tienes una zona horaria que no es la que tienes en tu cuenta y envías un mensaje cuando el tiempo en esa zona horaria haya pasado, lo que sucede es que no te lo deja enviar programado. Por tanto, no podemos enviar el mensaje a esa hora, imaginaos a las 5 de la tarde, aunque yo ponga las 10, porque a lo mejor son las 10 de Perú o las 10 en México, no puedo enviarlo porque no me deja, me lo hace enviar inmediatamente, ¿vale? Entonces, la forma como encontramos para solucionar este problema, ya se lo hemos reportado, pero para solucionar este problema es poniéndonos como la zona horaria más al oeste del mundo, dentro del mundo en el que nosotros nos movemos. Porque de esta forma podemos hacer la programación como queríamos. Si yo ahora quiero enviar un mensaje a las 5 de la tarde, pero aquí ya no son las 5 de la tarde, para que me lo deje enviar tengo que ponerme en una zona horaria en la que todavía no sean las 5 de la tarde. Por eso os digo que esta es la forma como hemos encontrado de salvar este problema. ¿De acuerdo? Bien, lo que haríamos sería pulsar en programación y ya está. Voy a enseñaros un ejemplo real de una newsletter que vamos a enviar a nuestra lista, ¿vale? Vamos a hacerlo con la última oferta de Black Friday y la vamos a enviar a un segmento específico. Fijaos que todo esto lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es que pulsamos en programar para más tarde y ponemos el time travel que os explicaba. Fijaos que toda la gente a esta hora que lo estoy enviando ya está dentro de la franja horaria en la que se enviará, ¿vale? Porque no tenemos el color amarillo aquí. Entonces, cuando pulso programar, llegamos a esta página y ahora nos dice ver apertura de mensajes en vivo. Y esta para mí es una de las cosas más fascinantes cuando hago email marketing con GetResponse. Y digo fascinantes porque, como podéis ver, aquí van apareciendo las aperturas de los usuarios. Fijaos que ya se van abriendo, se está enviando un 26% ahora mismo, un 1,4% de apertura. Aquí todavía tenemos, bueno, todavía no aparecen algunos clics, sí que ha saltado algunos, los que son de color verde, pero vais viendo en tiempo real cómo por todo el mundo van abriendo los usuarios los mensajes, como os decía, justo en el momento en el que lo hemos enviado. Fijaos que la cantidad, ahora veréis que irá subiendo esta cantidad, pero aquí a la derecha también podéis ir viendo los mensajes de los usuarios que están abriendo. Y fijaos que es constante, pam, 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 no paran de abrir los mensajes. Esto se va actualizando poco a poco, no se actualiza justo al momento, pero bueno, de 1,9% a un 2,4% y luego va creciendo, va creciendo. Todavía está enviando, o sea que hasta que llega al 100% no podemos ver todos los que han abierto en este momento. Pero para mí esto es una cosa muy interesante porque me permite ver no solo los nombres y las ubicaciones de los usuarios que lo están abriendo en este momento, sino también lo que os comentaba de esta necesidad que tenemos de abrir los mensajes inmediatamente, sobre todo si son de usuarios de confianza. ¿Vale? Voy a cortar porque aquí todavía no se está enviando todo, hasta que no llega al 100% no veis que el porcentaje de apertura sea mayor, pero fijaos, ya en nada
en nada de tiempo ya han abierto 200 personas. Esto es a lo que me refería antes. Por cierto, otra información interesante es que aquí veis también si se ha abierto desde un dispositivo Mac o se ha abierto desde un dispositivo Windows. Aquí lo tengo cubierto, evidentemente, por razones de privacidad, pero es una información que aparece. Aparece el email de la persona, aparece la ubicación y dice también desde qué dispositivo ha abierto ese correo. Y si os fijáis, el mensaje que habíamos enviado lo hemos programado, ¿vale? Blog, curso, GetResponse, lo hemos programado. Si yo ahora quiero cancelar este envío, vamos a hacer una cancelación, pongo detener el envío, veis que aquí pone programado en vez de enviado, pongo detener el envío y ya está, ¿vale? Quiero dejar de enviar y fijaos qué pasa, que los mensajes cancelados me van a borradores, ¿vale? Dejar de enviar y este mensaje ha desaparecido, pero ahora está ya en el apartado de borradores, que es precisamente el siguiente apartado del que vamos a hablar. Entramos en borradores y fijaos, aquí tenemos el blog curso GetResponse. No hay mucho que explicar en el caso de los borradores. Como digo, podéis crear tantos borradores como queráis, no hay ningún problema. Cuando enviéis ese mensaje dejará de estar en borradores, pero si no lo enviáis lo seguiréis teniendo aquí. Y lo que podéis hacer es, de nuevo, editar, podéis duplicar este mensaje, ¿vale? Sería una opción, duplicar este mensaje de borradores para crear otro borrador, hacer una vista previa del mensaje, enviar uno de prueba o eliminar este mensaje tal como lo habíamos hecho. Y voy a enseñaros cómo eliminar un mensaje, ¿vale? Os dice que lo queréis confirmar, sí, lo eliminamos y ya está eliminado el borrador, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí no hay mucho más, lo mismo. Lo único que podéis hacer es eliminar los borradores, seleccionarlos por listas, las listas que tengáis y ya está. Vamos a ver rápidamente las pruebas A/B, ¿vale? Los test A/B de los que os hablaba antes, porque os quiero explicar qué es, en qué consiste un test A/B y cómo podéis utilizarlo para vuestro negocio. Cuando yo pulso crear prueba A/B, lo que puedo hacer es una prueba, puedo probar la línea del asunto o bien puedo probar el contenido del mensaje, ¿vale? Puedo probar hasta 5 variantes, 5 líneas de asunto diferentes o 5 variantes de contenido diferentes. Si pongo crear prueba, de nuevo, tenemos que poner el título, lo editamos, vincular la lista, el email, el asunto y fijaos, aquí es donde puedo hacer esto, ¿vale? Puedo poner hasta 5 líneas de asunto diferentes, ¿vale? Todo esto funciona de la misma forma, no vamos a crear ahora un mensaje porque es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero lo que quiero que veáis es que o bien podéis hacer esto o bien podéis crear cuerpos de texto diferentes, añadiríais destinatarios y configuraríais la prueba, esto sí que es diferente, configuraríais la prueba A/B. Vamos a hacer la configuración. ¿Qué significa? Que aquí queremos saber a cuánta gente de nuestra lista le enviamos cada una de las variantes. Fijaos, el grupo de prueba nos dice por defecto que es la mitad, ¿vale? Un 48% más o menos de la gente recibe las variantes, ¿vale? Un 16% cada una de las variantes. Podría decir, no, mira, no quiero que lo reciba un 48% porque me parece mucha gente para hacer una prueba, voy a decir, pues lo enviamos a un 18% de la gente, ¿vale? Lo enviamos solamente a un 18% porque quiero que una vez tenga claro que ese mensaje, que ese es el mensaje ganador, envíes al otro 82% el mensaje que sea mejor, porque yo quiero conseguir conversiones, yo no quiero probar solamente, quiero conseguir conversiones. Entonces podríamos hacerlo de esta forma. Si queréis hacer una prueba simplemente para saber, por ejemplo, cuáles son los asuntos de email que funcionan mejor con vuestra comunidad, podéis hacer varias pruebas A/B, ¿no? Cuáles funcionan mejor, cuáles son los textos que funcionan mejor, lo que sea, y solamente os centráis en hacer pruebas A/B, entonces sí que está bien que toméis una cantidad significativa de usuarios de vuestra lista. Pero si es para un mensaje que queréis que se envíe automáticamente, entonces mejor que hagáis las pruebas. Lo que podéis hacer si habéis enviado el mensaje es que podéis decirle a GetResponse que lo envíe automáticamente o no, ya lo enviaréis vosotros manualmente. Y luego, cuando queréis que este mensaje, o sea, primero, ¿cómo debemos elegir el mensaje ganador? ¿Cuál va a ser el mejor mensaje? ¿El que tenga mayor tasa de apertura o el que tenga mayor tasa de clics? Pues decidid, depende de lo que queráis hacer. Si queréis, si lo que estáis buscando es que os abran los emails para que vean quiénes sois, hacer branding y tal, perfecto. Pero si queréis saber quiénes realmente están interesados, quiénes son los usuarios que están interesados, cuál es el texto, el asunto que ha llamado más personas que están más cerca de la conversión, entonces lo hacéis por tasa de clics. Y aquí decidís si queréis que ese test se haga al cabo de un día, por ejemplo, un día, 2 días, 3 días. Es decir, la gente normalmente, ¿qué quiere decir esto? Que la gente normalmente abre los emails, la mayoría lo abre el mismo día y prácticamente en el momento.
pero hay mucha gente que abre los emails a lo mejor al día siguiente, o a lo mejor al cabo de 2 días, o al cabo de 5 días, ¿vale? Pues depende de los tests que queráis hacer, lo hacéis así. Yo, si fuera para enviar un mensaje que me quisiera que me enviara automáticamente GetResponse, porque no estoy seguro de si un email funcionará mejor que otro, entonces lo que haría sería que bajaría a lo mejor al 18% la tasa de prueba de variantes, y le diría, pruébalo después de 0 días y a lo mejor vamos a decir 2 horas, porque yo en 2 horas, si lo he enviado en ese momento y lo he enviado a un público determinado en ese momento que sé que lo suele abrir, entonces ya tendré las pruebas hechas. Lo que haría sería guardar esto y después podría ver si lo quiero programar para más tarde. Pero fijaos que aquí no os deja hacer la programación del time travel o del perfect timing, porque no tendría sentido, porque le hemos dicho que haga la prueba para 2 horas. Por tanto, desde el momento en el que lo programáis, en ese momento sería cuando se enviaría el correo. ¿Vale? Aquí os explica la configuración que habéis hecho, probaremos cada una de las 3 variantes con 6% del grupo de pruebas seleccionado, vamos a seleccionar al ganador después de 2 horas en función de la tasa de clics y el mensaje ganador irá al resto, al restante 82% de los destinatarios. Aquí, antes de enviarlo, podría editar y podría hacer lo que os acabo de explicar, ¿vale? Pero esto de las pruebas AB viene muy bien si queréis, primera, si no sabéis si os funcionará mejor un mensaje que otro y tenéis un margen de tiempo de unas horas para poder hacer las pruebas, o bien si realmente queréis conocer a vuestro público y queréis decir, oye, ¿cuáles son los mensajes que abren más? Los mensajes en los que le envío últimas horas, último día, yo no sé, o yo qué sé, por ejemplo, un tipo de mensajes específico. Cogeríais un tipo de mensajes específico y veríais cuál es el que funciona mejor, ¿vale? Una vez hubierais hecho las pruebas AB, lo que tendríais sería aquí, pues lo mismo que tenéis en los otros casos, el nombre de la prueba. Si habéis hecho, por ejemplo, en el asunto, esto os lo voy a enseñar, en el asunto una variante A, una variante B, cuántos han entregado, qué tasa de apertura ha tenido cada una de ellas, ¿vale? El porcentaje de gente y qué tasa de clics ha tenido cada una de ellas. Pero aquí veríais la información en estos informes, cuando han sido entregados, la tasa de apertura general y la tasa general de clics. Y básicamente en esto es en lo que consisten las pruebas AB, los test AB. Y bueno, como siempre, podéis seleccionar por ejemplo, una vez tengáis bastantes pruebas, como nosotros, podéis seleccionar cuáles han finalizado, cuáles se están preparando, probando, etcétera, ¿vale? Todo esto podéis seleccionarlo y también las listas que tenéis, como siempre. Este siempre es la misma estructura. Vamos ahora a mis modelos, y este es el apartado en el que os decía, os recordáis que cuando os he dicho que guardemos en la newsletter, guardemos como modelo, iría a parar aquí. Bueno, pues aquí es donde van a parar vuestros modelos y aquí es donde podéis guardarlos para hacer vuestras pruebas de email o tenerlo como base, ¿no? ¿Vale? Y a partir de un modelo puedo crear una newsletter, puedo crear un autorrespondedor, renombrarlo, editarlo, duplicarlo, descargarlo en HTML o eliminarlo. No tiene más secreto. Simplemente que sepáis que aquí se guardan vuestros modelos. Insisto, no es lo mismo que borradores porque estos se quedan, estos una vez se utiliza un borrador desaparece del apartado de borradores, ¿vale? Estos siempre quedarán aquí porque lo único que hacéis es crear una newsletter a partir de un modelo que se sigue manteniendo. RSS a email. Nosotros no tenemos ninguno porque precisamente no enviamos, o ya os lo había explicado antes, que para nosotros no tiene mucho sentido enviar una newsletter como un RSS, ¿vale? Entonces lo que pondríais aquí sería la dirección de la fuente de RSS del feed. Podríais decir que cada vez que se publica un artículo nuevo en vuestro blog, por ejemplo, se enviase una newsletter, que para nosotros sería un poco exagerado, pero bueno, o podríais enviar un resumen general. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma nosotros? Porque nosotros queremos tener una comunicación directa con nuestros suscriptores. No queremos enviar información que no tenga ningún sentido o que a lo mejor hemos publicado esto. No, lo hacemos. Para nosotros el email marketing es muy importante y supongo que por eso nos funciona bien, porque realmente intentamos establecer una comunicación directa con los suscriptores que tenemos. Por eso el apartado lo podéis utilizar como queráis. Si veis que no tiene más secretos, simplemente nombre del mensaje, el asunto, la dirección de email desde la que lo queréis enviar y lo mismo que habíamos visto antes, contador de clics, el tracking de e-commerce o Google Analytics y si lo queréis compartir en Facebook y Twitter, ¿vale? No tiene más secreto, simplemente una vez hayáis hecho esto, o bien lo guardáis o bien vais al paso siguiente y ya lo configuráis para enviar. Volvemos otra vez al apartado de email marketing y vamos ahora ya a los informes. Inscríbete aquí en el curso porque recibirás todos los materiales, además de que podrás conseguir gratis el diploma de marketing digital avalado por socialancer.com y descargar más plantillas y recursos. Y suscríbete desde aquí a nuestro canal con la campanilla porque te notificaremos cada vez que publiquemos nuevo contenido del curso.